Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén oyendo ustedes, queridos amigos. Nosotros estamos desde Caracas, Venezuela, con un nuevo episodio de tu podcast Parte Médico a través de Mundo UR Web. Un placer estar de nuevo con ustedes. Recordarle nuestras señas como habitualmente hacemos, @Mundo UR Web, @Julio Castro M en Instagram, en Twitter. Y esta programación sale a través de primariamente YouTube, que en el buscador pueden ubicar cada uno de los capítulos, pero también sale en Spotify y Apple Music. También la programación de Mundo UR Web pueden oírla en Caracas a través de 99.9 FM a las 8 de la noche de lunes a viernes. Marisabel Párraga hace entrevistas a cada uno de los anclas o cada uno de los entrevistados en la programación de Mundo UR Web, que no es solamente parte médico, sino muchos otros temas como historia, variedades, música, artes, espectáculos, y ahí pueden tener una gran cantidad de contenido. Para el día de hoy seguimos con los contenidos de salud relacionados con las cosas que habitualmente nos comentan, nos preguntan a través del chat o nos sugieren algunos amigos. Hoy vamos con un tema bastante común. Es difícil que alguien en el mundo no haya tenido algo relacionado con esto de algún familiar, y vamos a hablar del acné. Para eso tenemos una invitada querida, la doctora Valentina Ovalles. La doctora Valentina es médico dermatólogo, trabaja en la clínica Leopoldo Guerrero en Caracas y es miembro de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, donde compartimos actividades de consulta. Gracias, Valentina, por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Gracias, doctor, por la invitación. Siempre a la orden. Mira, Valen, bueno, vamos a hablar de un tema común. De hecho, cuando hablamos de qué tema podemos hablar, esto es un tema que tú nos sugeriste. Lo primero que te preguntaría es si el acné es un proceso fisiológico, es parte del desarrollo, por ejemplo, típicamente en los adolescentes, o se puede considerar una enfermedad. ¿Cómo lo definimos? Bueno, fíjese, doctor, el acné es un tema multifactorial, ¿ok? El acné tiene tres pilares cuando uno estudia la fisiopatología, que viene dado por el folículo pilosebáceo, ¿ok? Y la glándula con la producción de sebo, que obviamente se ve alterado en el transcurso de la vida por diferentes causas, como puede ser los factores hormonales del desarrollo o del embarazo o otro tipo de factores externos como ovarios o la alimentación, ¿no? Y tiene otro pilar que es el componente bacteriano, en donde muchos de los estudios actuales hacen hincapié o vienen orientados hacia este componente, donde la flora bacteriana normal y el Piagnes juegan un papel o un rol fundamental a la hora de producir la fisiopatología de la enfermedad. Por eso es que es como muy complejo y muy integral cuando uno lo estudia. Uno cree que, ay, no, es un paciente con acné, tiene unas pepitas, hágale una limpieza y ya. Yo siempre digo que hay que estudiar integral al paciente y ver cuál es el pilar y la unidad pilosebácea, si el componente grasa o si la bacteria es el que está dominando o el que está produciendo la enfermedad como tal. ¿Hay alguna predisposición del tipo de piel, del color de la piel o alguna otra característica genética o familiar que predisponga a que la gente tenga más o menos acné? Sí, yo digo que así como habemos quienes tenemos el pelo rulo porque nuestros abuelos o nuestros antecedentes o nuestra genética sí lo marca, hay gente que tiene la glándula sebácea grande o aumentada en tamaño y eso la hace más susceptible a padecer acné. El color de la raza, no tanto, yo considero que es más fundamental el tamaño de la glándula o inclusive la composición del sebo. Hay gente que genéticamente tiene un sebo más espeso o que se deja influenciar más, ya sea por la alimentación o por las cargas hormonales. Esto sin contar nuevamente cuando existe alguna enfermedad como ovario poliquístico que lo hace cambiar en sus características por el componente hormonal de la enfermedad ovárica. Quizás explicar un poco a la gente que quizás no lo entiende, que todos tenemos glándulas sebáceas. El tema es que en algunos se produce una condición, si se quiere, un poquito más anormal que en otros, pero la piel de todos los seres humanos liberan sebo habitualmente, ¿no? Correcto, por Sí. eso es la variabilidad entre una persona y otra, ¿no? Hay quienes tienen o más número, o son más grandes, o son más susceptibles a los cambios hormonales, o son más susceptibles
susceptibles a cambios ambientales o de alimentación, o inclusive son nichos de flora bacteriana alterada, y eso las hace que se inflamen con más frecuencia o de una manera más susceptible, pues más delicada. ¿Hay alguna forma Obviamente hay zonas del Sí. cuerpo en donde predominan las glándulas sebáceas, como es en la cara, delante del tórax y en la espalda. Okay. ¿Hay alguna forma de definir cuándo es normal tener acné o cuándo no es normal tener acné? ¿O cuándo es patológico, cuándo ya se considera que es una enfermedad? Quizás unas claves para los pacientes o para nuestros oyentes. Ok, mira, ¿sabes qué? Ya tengo que ir para el dermatólogo. ¿Cuándo llega ese momento de que el acné ya no es un proceso fisiológico y requiere evaluación por el médico? No, yo no considero que sea fisiológico. O sea, a nadie le gusta tener, o sea, las glándulas, por muy chiquitas que sean, se forman comedones en la cara y nadie le gusta tener. Y lo que uno busca del acné, esto no es una enfermedad letal, nadie se va a morir de acné, pero tú no quieres tener cicatrices a consecuencia del acné por el resto de tu vida. Entonces, sí, desde un inicio en lo que el paciente, sabes, entre 9 y 12 años, depende si es hembra o si es varón, a veces unos más, otros menos, empieza a presentar crecimiento a nivel sobre todo centrofacial de las glándulas, a verse más prominentes, ya es hora de acudir al dermatólogo, porque ahí empiezan los cuidados, empieza a crearse la rutina, el hábito en el niño para empezar a cuidar. Acuérdate que, o sea, no es una enfermedad de la cual te vas a morir, pero es una enfermedad que te puede dejar unas secuelas que no son nada agradables, que son las cicatrices, pues. Y además en una etapa, sobre todo el acné adolescente, hay diferentes tipos de acné, pero en el adolescente, en donde tu imagen corporal cambia y eso viene aunado a afectaciones inclusive psiquiátricas o psicológicas por estos cambios, pues, ¿no? Entonces, esta es la edad, en el caso de un adolescente, ideal para acudir al control, entre 9 y 10 años, 12 años, cuando empiece a verse prominente estos comedones, sobre todo en el área centrofacial. Vale, en general, siempre nos gusta darle mensajes preventivos a la gente. Un poco, ¿qué cosas de los hábitos normales de higiene deberían tener una persona o un muchacho que está entrando en la adolescencia y empieza a tener acné? ¿Y qué cosas no deberían hacer? Porque la gente tiene mucho folclore alrededor del acné, que si me las puyo, que si no me las puyo, que me las saca un amigo, que hago no sé qué cosa, que me pongo no sé qué más. Entonces, ¿qué cosas son las recomendadas desde el punto de vista higiénico habitual del cuidado de la piel, que es importante, y qué cosas claramente no deberían hacer? Bueno, fíjate, lo primero es el aseo. Crear en el niño, así como lavarse los dientes, la rutina de lavarse en la mañana y en la tarde la cara. Eso es lo principal. En relación a tocársela, graso error, o sea, las limpiezas faciales hoy en día tienen unas indicaciones realmente muy puntuales y ahorita estamos muy expuestos, gracias a las redes sociales, cosas buenas, cosas malas, a lo que se considera, se llama popularmente en las redes sociales el skincare. El skincare tiene que estar diseñado por un dermatólogo, ¿ok? Un médico especialista y puede variar, obviamente varía en el transcurso del día, varía en el momento o en la etapa que estás viviendo. Entonces, todos estos chambos que usan redes sociales ya empiezan a introducirse o automedicarse algún skincare que ven en las redes. Ya no es misterio, los productos se consiguen en muchos lados, pero tienen que tener la orientación. Mire, doctor, no es lo mismo lo que usted le manda a una persona que sencillamente lo que tiene son glándulas sebáceas un poco grandes, donde no hay un factor hormonal predominante, donde no hay unas bacterias infectando la glándula sebácea, a cuando ya tú tienes una infección, entonces, sabe, usted lo sabe, es infectólogo, hay que mandar antibióticos. O tiene una condición de quistes en los ovarios, usted tiene que mandar hormonas que regulen esta condición porque después puedes tener problemas de fertilidad. Entonces el acné no es solo buscar en TikTok cuál es el skincare que está mandando, cuál es el retinol que manda. Además hay retinoles que van orientados a acné, hay retinoides que van orientados a edad, hay retinoides para manchas. Entonces, ¿sabes? Todo esto es muy complejo y tiene que ser individualizado en cada paciente. Entonces mi consejo es, sí, siempre crear el hábito de lavarse, eso ya es un gran avance. Crear el hábito también de usar protector solar. Hay protectores solares para acné, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? Y orientar en lo que usted vea ya lesiones, acudir al dermatólogo para empezar una skincare adecuada a la condición que está predominando.
Mira, Valen, otra pregunta es, nosotros sabemos que tú hiciste medicina interna antes de dermatología. ¿Qué condiciones pudieran estar enfermedades asociadas cuya bandera clínica sea el acné? O medicamentos, por ejemplo. Porque es frecuente que una persona que tuvo acné en la adolescencia, ahora tiene 50 años y empieza a tener un acné muy florido, muy productivo, y puede ser eso indicativo de otra condición médica que hay que estudiar. Sí, obviamente, fíjate, condiciones tienes en edad fértil o el inicio de la menarquia, tienes el síndrome ovario poliquístico, es la principal, en donde hay un aumento de producción hormonal y nuevamente, o sea, no es solo tratar el acné, sino corregir esto porque después te trae problemas de fertilidad. Tienes condiciones inclusive como el embarazo, en donde el acné tiene que estar muy orientado al uso adecuado de ciertos productos para evitar la teratogenicidad en los bebés. Tienes condiciones como la obesidad, tienes condiciones como la enfermedad de Addison o tienes condiciones como algunos medicamentos del uso de esteroides. Se ve frecuentemente en algunos muchachos cuando se inyectan en los gimnasios o se ponen a consumir algún tipo de proteínas o, por ejemplo, complejos B producen acné, situaciones como acné. Tienes pacientes con HIV en donde también tienes un acné asociado al HIV. O sea, existen muchas condiciones clínicas que tú debes evaluar cuando el acné sale un poco de los esquemas propios de un acné de adolescente. Por ejemplo, también, que no es de adulto, tienes el acné neonatal, ¿ok? En donde tienes ese acné en los primeros meses por influencia de las hormonas de la mamá, que también se trata, ¿sabes? O sea, el acné en verdad es complejo y como digo yo, no es solo pintar la pared y quitar las lesiones que estás viendo en piel, es ver realmente qué lo estás produciendo. A veces tienes acné, por ejemplo, otro ejemplo clásico es que agarró una infección con la mascarilla, se vio mucho ahorita en COVID, y realmente lo que tienes es un exceso de bacterias predominando allí y con tratar la bacteria ya controlas el acné, pues. Sí, yo creo que otra pregunta es, en general, nuestros podcasts van orientados a darle información a la gente y contenidos educativos, no hablar de tratamiento, pero no podemos soslayar el hecho de los retinoides quizás han cambiado un poco la historia del acné en el mundo. Yo creo que con la aparición de los retinoides hace un par de décadas, hoy en día, digamos, hay una herramienta terapéutica, digamos, la tienen claramente los dermatólogos, que es su área de competencia. ¿Cómo esto ha cambiado la historia del acné? Y veo mucho, por ejemplo, anteriormente, no, los hombres tienen acné y que no hagan nada y tal. Hoy en día creo que orientar a las madres de que aún los hijos varones que tienen acné importante, hay soluciones médicas con tratamiento médico guiado que hace que las personas pudieran tener una vida mucho más normal, sin cicatrices y no dejar secuelas a largo plazo. Sí, claro, los retinoides cambió el curso. O sea, yo creo que actualmente que un dermatólogo se ponga a estripar espinillas y a sacar comedones en un consultorio es súper infrecuente. O sea, desde que llegaron los retinoides, desde que yo soy dermatóloga, con los retinoides eso se solucionó y evita mucho más las cicatrices que este tipo de procedimientos que se utilizaban antes. Hay que recordar que los retinoides, la gama es grandísima, ¿ok? Hay mucha variedad y cada uno tiene una indicación específica. En un caso de un acné simple, tienes retinoides como la Dapaleno que se pone tópicamente y con eso ya mejoras y te evitas efectos secundarios. Pero si tienes un acné, ponte en una mujer adulta, entonces a lo mejor te conviene usar retinoides que además tengan efecto anti-age o anti-mancha, depende de la persona. También tienes, a mí me gusta mucho en particular, adecuarme y que haya un apego al tratamiento y eso lo observo sobre todo en los varones cuando no les gusta ponerse crema, porque a lo mejor tienes una chica y tú le das una skincare con 15 cremas y ella es feliz, pero el varón le dice que se tiene que poner una y ya te dice que él no va a hacer eso, entonces tienes retinoides orales que a mini dosis o en casos severos a las dosis ajustadas dan unos efectos maravilloso y lo importante de toda esta enfermedad es evitar la cicatriz, pues, y disminuir el tiempo de duración del tratamiento, pues entonces tienes una gran variedad que hoy en día es maravilloso, pues, o sea, te permite jugar con muchas cosas. Siempre o vemos con alguna frecuencia complicaciones que requieren hospitalización, por ejemplo, de infección en la cara. Y lo que quisiera es que tú resaltaras el tema de lo importante de cómo identificar tempranamente una infección que está asociada a un acné, o sea, un acné que se infectó secundariamente y que requiere
el tratamiento apropiado por la característica de que está en el triángulo facial y qué potenciales complicaciones tiene. Bueno, eso es algo importantísimo porque fíjate, cuando los chamos empiezan con el skincare y inician el retinoide, una de las cosas que tienen que saber es que el retinoide exacerba, si hay lesiones inflamatorias o infecciosas, exacerba la enfermedad. Entonces, por eso nuevamente es importante la evaluación por el especialista, porque si tú empiezas un retinoide y había un nicho bacteriano allí creciendo, presente, latente, al empezar el retinoide que produce una irritación por parte del efecto, va a exacerbar la infección y efectivamente te puede producir una celulitis que al ser centro facial tiene muy cercano la comunicación con el cerebro y llegar a complicarse con una meningitis o un absceso cerebral, una cosa más compleja. Entonces sí, muchas veces uno debe primero controlar la parte bacteriana, bueno, muchas veces no siempre se debe manejar la parte bacteriana y saber cuándo es prudente iniciar el retinoide y bajo qué aseveraciones o qué observaciones tiene que tener el paciente. Por eso es que nuevamente el aseo es fundamental, porque el aseo te va a dar esa higiene básica para que los medicamentos puedan actuar sin complicaciones. Y otra de las cosas, Valentina, que quería comentarte, es que siempre hay mucho folclore local en relación a como tal cosa y se me pone peor el acné, o como tal otra y se me pone mejor. ¿Hay alguna evidencia científica clara de si el patrón de alimentación puede modificar el acné? Bueno, fíjate, durante muchos años hay muchos estudios de una big data increíble y no se lograba demostrar nada. Cuando yo empecé en dermato, eso no había una prueba científica que demostrara que algún alimento estuviera o no asociado, aunque el paciente sí te lo dice con efervescencia, ¿no? Yo cuando consumo ciertos alimentos, me sale por lo menos una espinilla. Hoy en día esos estudios se siguen ampliando y se siguen continuando en el tiempo y ya hay una evidencia más clara, específicamente las grasas saturadas, las comidas procesadas, hamburguesa, mayonesa, pizza, todo lo que tenga que ver con grasas y lácteos, aumentan la presencia, o sea, aumentan la composición o modifican la composición de la grasa corporal, inclusive la del sebo, y esto favorece a que el acné empeore o que sea más propenso a infectarse por bacterias. ¿Ok? Hay gente que lo asocia a veces con el aguacate también, pero a veces es como muy individual, ¿no? Pero en línea general sí, comidas procesadas y lácteos tienen una relación directa con el cambio en el sebo. Fíjate, yo quisiera tu comentario ya para ir cerrando sobre dos cosas. La primera de ellas, es común, yo creo que casi no hay ningún adolescente, una persona que no haya tenido acné, que hace procedimientos en su propia casa con él mismo. Agarra una aguja, la calienta. Bueno, ese tipo de cosas que todos en un momento hemos hecho. Y lo segundo tiene que ver con, están de moda las cosméticas o los cosméticos o inclusive personas que trabajan en cosmética que no tienen el entrenamiento de un médico dermatólogo y bueno, pues a veces el paciente no sabe diferenciar una cosmética que ocurre en una peluquería de una consulta dermatológica formal. Nosotros siempre somos responsables de tratar de darle nuestros oyentes el mejor consejo posible. Entonces, dos comentarios ya para cerrar con este tema. Bueno, fíjate, ningún dermatólogo hace limpiezas para acné él mismo, ¿sabes? Porque eso quedó proscrito. Desde que empezaron los retinoides, eso quedó proscrito. O sea, que yo te clave una aguja para drenarte un absceso, te estoy produciendo una cicatriz. Y el objetivo fundamental del acné, del tratamiento, es evitar las cicatrices. Que yo te presione con los dos dedos o con un extractor de comedones no me da a mí la precisión exacta de darle justo a esta glándula sebácea que está aumentada el tamaño. Juro, maltrato las de alrededor y las hago propensas a infecciones posteriores. Entonces, eso quedó proscrito. O sea, en verdad, tú puedes ver que hay dermatólogos que a lo mejor se apoyan en ciertas circunstancias con ciertas lesiones muy específicas en donde ya la infección es muy grande y ya juro hay que drenar el pus, pero lo ideal es evitar las cicatrices. Y esos procedimientos maltratan y producen más cicatrices. Si además hay un nicho bacteriano ahí latente, va a hacer que estas bacterias infecten más y la infección evita cicatrizar y esto crea cicatrices más grandes o más severas.
Con los tratamientos tópicos o orales, esto quedó proscrito, o sea, no tiene indicación realmente realizar una limpieza o extractor de comedones o algo así. Yo particularmente, si quiero dar un consejo al público en general, por ejemplo, existen unos parchecitos, ¿okay?, que se colocan y muy sutilmente levantan aquellos comedones superficiales y realmente no producen mucho daño en la piel. ¿Ok? Por dar un consejo al público general de evitar una limpieza a que yo te esté dando, ¿sabes? Pedazo por pedazo, pellizcando, a juro, produzco un maltrato en la piel alrededor que es innecesario y que me va a traer consecuencias. Esto porque, bueno, en verdad hay muchas cosas ahora con el skincare del cual tenemos que estar prevenidos y que con una consulta se puede dar las herramientas para que el paciente los haga en su casa y los utilice de manera adecuada. Bueno, gracias, Valen. Yo creo que hemos ido por este tema que es frecuentísimo en el tema de hoy. Es difícil pensar en una madre que no ve a un hijo cuando va para el colegio y que le ve que tiene un punto negro, un comedón, que, digamos, que se lo saque o que se lo quite o que un amigo se lo puye. Esto es algo que ocurre frecuentemente, pero creo que los conceptos están suficientemente claros a través de lo que nos ha comentado la doctora Valles. Gracias, Valen, por estar con nosotros. De nuevo, amigos, a ustedes recordarles nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M. Recordar que tienen el chat abajo en vivo donde pueden escribirnos y hacernos sugerencias, comentarios o preguntas. Pueden, con la flecha de la izquierda, pueden compartir todo este contenido a través de cualquiera de sus redes sociales. Pueden suscribirse a la campanita roja para que les lleguen cada vez que hay un programa nuevo de Mundo UR Web y ustedes entren a YouTube, les avisa que hay un programa nuevo y les dice cuál es el programa. Y tienen un buscador que es el cuadrito en blanco donde colocan el tema que ustedes quieren buscar. En el caso de los temas médicos, ponen parte médico y fiebre, por ejemplo, parte médico y acné, por ejemplo, parte médico y estreñimiento, y le va a salir el programa respectivo. Habitualmente salen primero los programas más recientes y al final salen los programas más antiguos. Amigos, se les quiere mucho. Nos despedimos de ustedes. Manténganse sanos y nos vemos una próxima semana. Hasta luego.